La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Paola Cabezas, presentó una queja en contra de Inés Alarcón, del oficialismo, acusándola de cometer faltas administrativas. ¿Se utilizaron acaso las instalaciones del Legislativo para fines que no corresponden a la Asamblea? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Ferdinand Álvarez, él es asambleísta por ADN. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes a todos los oyentes, gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros. Según Paola Cabezas, Alarcón habló de un narcojuicio en referencia a un juicio político, al juicio político en contra de la fiscal Diana Salazar, y que su postura sobre la sentencia de acción de protección para retomar juicios políticos que fueron archivados lesionó el prestigio de la Asamblea. ¿Cuál es ese límite entre el discurso del oficialismo en el legislativo y el discurso del gobierno? Gisela, sencillo, esto se resuelve con un tema estrictamente jurídico, lo explico rapidísimo. ¿Ya? Se presentó una acción de protección porque se creían vulnerados los derechos de la asambleísta Inés Alarcón. ¿Por qué se creían vulnerados los derechos de la asambleísta Inés Alarcón? Aquí hago un paréntesis y no recuerdo, retrotraigamos un poquito el tiempo. Recuerden ustedes que yo hace 2 años aproximadamente, en la Comisión de Fiscalización, cuando la presidía el entonces asambleísta Fernando Villavicencio, yo presenté el juicio político en contra del ex procurador general del Estado, Íñigo Salvador. No existe la figura de retiro de juicio de la solicitud de juicio político, no existe desistimiento de solicitud de juicio político. ¿Qué fue lo que yo provoqué en ese momento? Que se retiren las solicitudes, las firmas de apoyo a la solicitud de juicio político. Esta figura que preveía que al momento que revisen los requisitos de procedibilidad no existan porque no habían firmas de apoyo. Pero en este caso no se presentaron más firmas de apoyo y la comisión actuó conforme a la ley. Me notificó previamente y luego el archivo mandó el informe al Pleno de la Asamblea Nacional para que se debata también en el Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Y en este caso? No ocurrió eso. Primero, se retiran las firmas, pero la asambleísta Inés Alarcón presenta otras firmas de apoyo a esa solicitud de juicio político. Por ende, al momento que llega la comisión tenía los requisitos de procedibilidad. Tenía 2 caminos. Decir, sí existen los requisitos, o saben que como ya el CAL se pronunció sobre las firmas que se retiraron, remítase para un informe de la coordinación jurídica de la Asamblea. Exclusivamente eso fue lo que pasó. Que dijo la asambleísta Inés Alarcón, se me ha vulnerado mi derecho al debido proceso porque yo tengo derecho a presentar esta solicitud y he cumplido con lo que establece la ley. ¿Qué tenía que haber hecho la comisión? Estos 2 caminos nada más tenía. El día en que se formó lastimosamente este mamotreto o este circo en la Asamblea Nacional, que no representa realmente la institucionalidad de la Asamblea Nacional, no representa tampoco a lo que los jóvenes avisoran por parte de la Asamblea Nacional, lastimosamente no fue una discusión jurídica ahí, Gisela. Es decir, no tiene nada que ver entonces con las observaciones que había hecho sobre lo que había pasado la asambleísta. No, en absoluto. Una cosa, a ver. Es por el trámite, cómo se dio. Sí. Mire, es que lo jurídico es, como le dije, estaba totalmente claro. El trámite jurídico está totalmente claro. Lo que se formó ese día y lastimosamente por parte del asambleísta que ahora acusa. Ustedes pueden ver la comisión, que los videos hablen más, que los videos hablen más que digan las demás personas. Fue un sainete, lastimosamente fueron insultos de parte de este grupo de asambleístas que estaban ahí, que no posicionaban ideas jurídicas, sino posicionaban insultos nada más. Ahora, obviamente, más allá de estas versiones que pueden ser de un lado y de otro y del tema jurídico, ¿usted como asambleísta respaldaría una intromisión de otro poder del Estado en las funciones de la Asamblea? Me refiero por la decisión de un juez de primera instancia sobre los juicios políticos. Ahí le voy a hacer un antecedente también. Yo en su momento rechacé cuando Guadalupe Llori abusó de las medidas cautelares cuando presidía la Asamblea Nacional para que sea a través del Poder Judicial manejar la Asamblea Nacional. ¿Pero por qué? Porque el dictamen de la Corte Constitucional que hacen referencia este grupo de asambleístas, resulta que ese dictamen habla exclusivamente sobre las medidas
medidas cautelares. Acá, ¿cuál es el caso diferente? Que se habla de una acción de protección donde se emitieron medidas cautelares. ¿Qué dice ese dictamen de la Corte Constitucional? Que nosotros, por poder legislativo, no podemos, sin embargo, en los juicios políticos, por más que sean políticos, no podemos vulnerar normas constitucionales básicas como el debido proceso, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica. Y eso es lo que dice en este caso el dictamen. Y por ende, ese dictamen no aplica para esta sentencia por parte del juez constitucional. Y por eso mi apoyo es que teníamos que cumplir la sentencia constitucional. ¿O será, asambleísta, que su apoyo a la institucionalidad de la Asamblea también depende de su bancada de turno? Porque hay que recordarle también a la ciudadanía y a nuestros oyentes que usted entró a este periodo de la Asamblea, este periodo legislativo, como representante del correísmo. Sí, por supuesto. Y me salí precisamente por una afectación a los principios y a la dignidad del ser humano. Y esos principios, esos ideales y esa dignidad del ser humano a mí me va a hacer tomar una posición siempre jurídica y objetiva. En este caso explicado. Ese dictamen, si ese dictamen de la Corte Constitucional, bajo los 3 parámetros que establece, acogiera lo que establece esta sentencia, yo le hubiera dicho, señores, esta sentencia acoge lo que dice este dictamen, por ende, no es imposible su cumplimiento, pero en este caso es absolutamente distinto por los parámetros como se dieron. No lo digo yo, lo dice el mismo dictamen de la Corte Constitucional. Ahora, Inesa Alarcón dijo que la solicitud de Paola Cabezas parece más un intento desesperado por frenar las indagaciones sobre el tráfico de combustibles en el país y la posible manipulación de datos de homicidios en gobiernos anteriores, entre esos del gobierno de la Revolución Ciudadana, de Rafael Correa. Ahora, si Alarcón es suspendida, asambleísta, las investigaciones de su bancada que está realizando la bancada necesariamente se verían suspendidas también. Si Alarcón es suspendida, las acciones... Porque ella dice que eso lo están haciendo para parar las investigaciones que se están haciendo en contra, o sea, por el tráfico de combustibles. Mire, y por... es una forma de amedrentamiento, y yo lo dije públicamente, es una forma grosera de amedrentar a un asambleísta para suspenderla. ¿Por qué, Gisela? Porque en este pacto tripartito del toma y daca en la Asamblea Nacional, ellos tienen los votos en el CAL y por ende lo que van a buscar es sancionarla para de alguna forma generar miedo, pero a nosotros no nos mueve el miedo, no nos mueven las intimidaciones, sino más bien la razón. Y eso no representa, insisto, la Asamblea Nacional. Lo que buscamos nosotros dentro de la Asamblea Nacional es que se beneficie al pueblo ecuatoriano con leyes que realmente beneficien al pueblo ecuatoriano. Pero aquí están concentrados más bien en la venganza, en insultos y no en legislar en beneficio del pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes lo han visto que han realmente legislado en beneficio del pueblo ecuatoriano o se han sentado en una mesa como personas racionales que el país lo necesita unidos para discutir cuestiones que beneficien al país? Yo no los he visto. Si la ciudadanía los ha visto, es otra cosa. Ahora, así como el correísmo ha sido súper criticado por tener una agenda unipersonal en contra de la fiscal general, ADN mantendrá también una agenda en contra de Rafael Correa, dirigida a Rafael Correa. De parte de ADN ni siquiera se lo menciona. Nosotros estamos concentrados en trabajar en beneficio del país. Ya el odio, la venganza, ya que quede para ellos. ¿Y cómo se entiende ese cambio tan drástico de defender la agenda del correísmo a pertenecer a una bancada con una agenda anticorreísta? El 80% de ecuatorianos también en su momento defendía a rajatabla este proyecto político. Luego bajó a un 23-25%. Yo estuve en esa bancada creyendo en los principios ideales que se pregonaban. Luego de la traición que se hizo a esos principios ideales, evidentemente no podía estar parado de la misma vereda. Tenía que pararme de la vereda donde realmente se presenten propuestas en beneficio del pueblo ecuatoriano, que sean también fieles a mis principios. Ferdinand, yo creo que la ciudadanía se hace esta pregunta. ¿Cómo podría la Asamblea investigar lo que está investigando, datos de homicidios, todo lo que quiere develar, cuando sus legisladores se encuentran enfrascados, o yo diría encerrados, en agendas políticas fundamentadas en el desprestigio de los líderes políticos de sus bandos contrarios? Porque en eso se pasa la Asamblea todos los días. Gisela,
Querían presentar una resolución la semana pasada que fue aprobada la moción, una resolución presentada por la asambleísta Gisela Molina, donde hacían una mezcolanza de cosas que decían que no acogían lo que la Comisión de Fiscalización había resuelto referente a la ministra Palencia en cuanto a los juicios políticos que estaban pendientes y que se archivaran todos los juicios políticos y que ingresara inmediatamente el juicio político en contra de la ministra Palencia. Eso de ahí realmente es bochornoso, no solo para la institucionalidad, sino que porque legalmente no era posible. Ahora, si se presenta una solicitud, digamos, existe una investigación con datos, nosotros como Asamblea Nacional tenemos la potestad de fiscalizar ese hecho, por supuesto que sí. De hecho, le doy un dato. En su momento, cuando yo fui presidente de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea, la asambleísta Paola Cabezas, con el compañero Javier Jurado, que ahora es parte de la bancada de ADN, presentaron un proceso de fiscalización a los datos presentados por el INEC. Ahora, lo que se busca no es menos que eso. Y ahora se oponen ellos cuando ellos mismos, en este caso la asambleísta Cabezas, también había pedido que se fiscalice eso. Y eso se inició. Ahora, el presidente Daniel Noboa acaba de anunciar que presentará una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, un artículo que prohíbe el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, y lo ha justificado pues en su decisión de fortalecer las relaciones bilaterales con otros países para enfrentar justamente esta guerra que estamos viviendo contra el crimen organizado, ¿no? Justamente se reforma un artículo de la Constitución que Rafael Correa fue muy enfático, ¿no? La base de Manta la sacó en base a esta normativa, ¿no? Diciendo no puede haber en el país bases militares. Hoy es un momento que sufrimos una crisis de seguridad tremenda. ¿Cómo ve usted este tema y cómo lo ve que se va a tratar en la Asamblea? Es el artículo 5 de la Constitución de la República, específicamente el que se habría de reformar. Si usted me pregunta, dada la coyuntura actual que vive el país en materia de seguridad, ¿es necesario la ayuda también internacional? Yo le voy a decir categóricamente que sí. La gran mayoría de los ecuatorianos van a decir que necesitamos la ayuda porque todo lo que buscamos es paz y tranquilidad dentro del país. Pero ¿y cómo cree que se lo maneja en la Asamblea? Justamente con esta disputa que hay con el correísmo, que fue el que puso esta normativa para impedir que las bases extranjeras se asienten en el país. Ahí es cuando yo hago una invitación a la sensatez, a la madurez de los y las asambleístas, y también un llamado a la ciudadanía, que estamos próximos a elecciones, que observe quienes legislan en beneficio de los ecuatorianos, quienes se paran de lado poniendo primero al país y a la gente por delante, diciendo los ideales partidistas, los criterios partidistas, dejemos a un lado. Ahorita necesitamos un país unido, ahorita necesitamos soluciones. Bueno, pongámonos de ese lado y será la ciudadanía la que juzgue en ese momento. Pero este pacto tripartito del toma y daca no da mucho optimismo de parte de eso tampoco. Bueno, y justamente porque entendería yo que hay un argumento en el correísmo de que, bueno, fue una decisión de su gobierno, fue un tema que ellos lo mantuvieron siempre, pero en el otro en el lado de, por ejemplo, del socialcristianismo, en donde ellos están aliando, parece, para hacerle contra el gobierno. ¿Cree que en esta, como usted dice, sean sensatos en una necesidad que hoy vivimos? Mire, esperemos que al menos el anochecer los haga un poco ser sensatos y honestos consigo mismo en ese sentido. Y aquí un dato, Gisela. La legislación en todo país del mundo se va de acuerdo a una actualidad política, social y económica que vive todo el país. Quizá en su momento no era necesario y quizá con todo lo que hemos vivido como país, actualmente lo veamos como una necesidad de país y así tengamos que apoyarlos toda la clase política. Veamos entonces qué pasa. Le agradezco muchísimo, asambleísta. A usted, Gisela, un abrazo.